Dios te bendiga, joven. Dios te bendiga, señorita. Qué bendición de parte de Dios que nos podamos comunicar por medio de esta red social. Qué bueno que podamos tener comunicación, poder hablar de la palabra del Señor, poder hablar de que Él es bueno, que Él es maravilloso y que Él es misericordioso. Como siempre comentamos, si nos puedes hacer el favor de compartir esta publicación, si puedes comentar incluso, poner hashtag soyh2o o hashtag h2o para saber que estás con nosotros, para aprender un poco del Señor. Recuérdate que es imposible poder vivir una vida adecuada, es imposible caminar si no nos sujetamos a la palabra del Señor. Claro, humanamente lo es, seguramente vamos a poder transitar, pero me refiero en el sentido espiritual. De repente puedes emprender cualquier cosa, puedes querer cualquier cuestión, pero tarde que temprano, si no fundamentamos toda nuestra vida en lo que dice el Señor, en lo que dice su palabra, en lo que Él quiere para nuestra vida, si no lo fundamentamos, tarde que temprano no llegaremos a ningún lado y todo se desvanecerá porque no hemos puesto al Señor en nuestro corazón. Así que, joven, sin importar, tú de repente dices, yo estudio, pues en tus estudios, si solamente estudias, no tienes un trabajo como tal, pues llegó un momento de que también por medio de tu trabajo honres al Señor, de tus estudios, pero honres al Señor, o si tú trabajas, de igual forma honres al Señor con lo que haces en general, con lo que haces en tu casa, con todo lo que puedas hacer. Y no hay manera de que podamos honrar al Señor si no sabemos de qué forma lo debemos honrar. Así que este es un buen momento para poder saber y pedirle al Señor que nos ayude, para pedirle al Señor que nos enseñe a conocerle más, que nos enseñe a poder saber qué es lo que le agrada, qué es lo que no le agrada, o qué atributos o qué situaciones hay que debemos de mejorar. Te quiero pedir ahí donde estás que cierres tus ojos y juntamente conmigo le pidamos al Señor que Él nos hable, que Él toque nuestro corazón, que Él toque nuestra mente y que Él revele su palabra a nuestra vida para que podamos conocerle de una forma más genuina y poder saber que Él es grande. Señor Jesús, te doy gracias. Gracias, Padre Celestial, por tu amor, por tu misericordia. Te pido, amado Rey, que tú toques nuestro corazón, que tu presencia, Señor, llegue a cualquier lugar en donde puedan escucharme, que seas tú, amado Rey, quien hable por medio mío, que lo que pueda hablar, Señor Jesús, que lo que pueda decir sea de edificación, que venga un espíritu de conocimiento, de entendimiento, de sabiduría, Padre, para poder expresar tu palabra de la mejor manera, Señor Jesús. Todo aquello que nos impide, todo aquello que me impida poder trasladar tu palabra con integridad, lo cancelo en el nombre de Jesús, sabiendo de que tú tienes el control y que tú eres el único Dios bueno que tiene planes de bien para nuestra vida. Gracias, Señor Jesús. Gracias, amado Rey. Gracias, Señor Jesús, por tu amor y por tu misericordia. Sí, Señor Jesús. Gracias, amado Rey. Gracias, Señor Jesús. Te alabo y te glorifico, Señor Jesús. Amén y amén. Como te decía, qué bendición que podamos comunicarnos una vez más por medio de esta red social. Recuérdate que día tras día, por medio de la red de jóvenes, de las páginas oficiales de la red de jóvenes, estamos nosotros constantemente publicando textos bíblicos, publicando palabras de reflexión, para que tú puedas seguir nuestras páginas. Sería de gran bendición. Estoy seguro de que cada una de esas imágenes día tras día pueden fortalecer tu vida. Recuerda que Dios habla de cualquier cantidad de formas. Muchas veces nosotros queremos literalmente escuchar la voz de Dios, o que alguien nos diga de que Dios habló, y Dios nos habla de innumerables maneras. Puede ser de que por medio de un texto bíblico, de hecho el texto o la palabra como tal es viva y es eficaz, dice la palabra. Entonces literalmente tiene que hablar a nuestra vida. Así que no sigas cualquier otro tipo de contenido que no te edifica, sino que sigue contenido en tus plataformas, en tus redes sociales, contenido que puede edificarte. Así que te motivo a que puedas seguir nuestras páginas de la red juvenil para poder edificarte y que estés al día de las actividades que estamos llevando a cabo. Amén. Para entrar de lleno al tema del día de hoy,
Vamos a estar hablando, el nombre del tema es la voluntad de Dios. Y quiero antes de entrar al tema como tal, compartir unas palabras para ti. Cuando nosotros nos ponemos a pensar respecto a la voluntad, si algo amamos todos nosotros, es poder tener una libre decisión, ¿verdad? Qué feo es cuando alguien te obliga a hacer algo que tú no quieres. Qué feo es que alguien te obligue o te presione a hacer algo que tú no te sientes agradado de hacer. Y qué difícil es cuando muchas veces nuestra voluntad tiene que quedar a un lado para aceptar la voluntad de alguien más. Porque no nos sentimos parte de algo, no nos sentimos que tomamos nosotros en consideración algo porque es una idea o es algo de alguien más. Y si algo le cuesta al ser humano por naturaleza, es obedecer, es someterse a la voluntad de un tercero. Porque veamos algo tan sencillo, de repente, no sé, tienes prohibido comer algún tipo de comida o bebida, o de beber algún tipo de bebida, la redundancia, porque tal vez te hace mal a tu salud y a pesar de que te hace mal para tu salud, de vez en cuando lo tomas o comes porque estás cediendo a tu voluntad, estás cediendo a algo que no debes de hacer y es algo que nos cuesta. Si alguien, por ejemplo, te dice, mira, por ejemplo, ahorita en el momento que estamos, ¿verdad? En la crisis que se vive sanitaria, se dice, miren, no salgan si no es necesario. Y muchos de nosotros, a no ser fariseos, muchos de nosotros salimos. Si tal vez sin que sea total y extremadamente necesario, sino que salimos por distraernos, por salir, por esto, lo otro, puede ser que no sea tu caso, pero muchos sí es el caso. Es decir, que nos cuesta mucho rendir nuestra voluntad. A muchos de nosotros nos cuesta demasiado que alguien más ejerza una voluntad sobre nuestra vida, porque empieza todo aquello, no, que somos autónomos, no, que no, yo tengo decisión, que yo lo puedo hacer, y claro que tenemos cierta decisión, claro que tenemos cierta libertad, pero estamos regidos ante lo que Dios quiere para nuestra vida en este caso, y en el caso del ejemplo anterior, ante lo que diga el gobierno y las entidades gubernamentales, ¿verdad? Él dice, no salir, esa es la ley. Pero lo que quiero darte a entender más que un ejemplo como este es que la voluntad, nuestra voluntad realmente es muy importante. Cuando tú entiendes que tu voluntad debe ser cedida por la voluntad de Dios, empezamos a entender que lo que Dios quiere para nuestra vida es más grande que lo que nosotros mismos podemos percibir. Lo que he tratado de decirte es que de repente nosotros como niños, ¿verdad? De repente un niño caprichudo, un niño pequeño quiere comer muchas uvas, por ejemplo, y le gusta, pero el papá sabe que si le da muchas uvas se va a indigestar o no le va a pasar algo en su estómago, entonces le dice que no. Date cuenta que muchos de nosotros somos como esos niños. Muchos le pedimos al Señor algo que el Señor sabe que si nos lo dan nos podemos desviar o nos podemos perder de la verdadera voluntad, pero nuestra voluntad aparentemente es buena. Tal vez tú has pedido muchas cosas que tal vez muchas de ellas no nos vayan a llevar, como dice la palabra, pedimos y pedimos mal, porque pedimos para satisfacer los deseos de nuestra carne, pedimos para sentirnos bien. Tal vez una señorita dice, Dios, por favor, ayúdame a adelgazar, te pido que me ayudes a adelgazar, de repente para satisfacer los deseos naturales, para verse bien, sentirse bien, pero no, ¿verdad? Te digo un ejemplo burdo, pero realmente hay muchos ejemplos de ceder nuestra voluntad, es complicado. Y hoy quiero hablar acerca de la voluntad de Dios. Quiero decirte que la palabra de Dios es bien clara. Dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Pero es su voluntad. Cuando nosotros empezamos a entender que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, lo más inteligente que podemos hacer es apegarnos a su voluntad. Porque en su voluntad no van a haber errores. Porque en la voluntad de nuestro Dios no van a haber situaciones erróneas, sino más bien todas las situaciones y todo lo que pase va a ser bueno, va a ser agradable, va a ser perfecto. Lo que sucede es de que en el transcurrir, para nosotros pareciera que la voluntad de Dios no es buena y no es agradable y no es perfecta. Porque empezamos a luchar con nuestra propia voluntad y la voluntad que quiere Dios para nuestra vida. Y la voluntad de Dios, en nuestra vida. Y como te comenté hace un momento, ¿verdad? Para no redundar, pero si nosotros queremos algo, el Señor sabe que eso algo nos puede desviar. Entonces ya empieza a ser no tan buena la voluntad del Señor. Y quiero tal vez darte un ejemplo para que nos podamos dar a entender un poco mejor.
Por ejemplo, nosotros queremos un vehículo, ¿verdad? Y queremos comprar un carro y un carro y un carro. Y ya queremos el mejor carro, el que se mire más bonito, el que corra más, el que se vea, tenga los mejores accesorios, yo qué sé, X o Y. Pero el Señor sabe que si tenemos eso, de repente nuestro corazón se va a enorgullecer y vamos a sentirnos más grandes que muchas personas, sin saber que de repente con un carrito normal nos vamos a sentir bien y vamos a tener lo que necesitamos. Entonces el Señor muchas veces, con tal de cumplir su voluntad en nuestra vida de humildad, nos provee mejor el carrito sencillo para que nuestro corazón no se enorgullezca. A nuestra voluntad, ese ejemplo sería: a la gran, no quiero lo que tengo. Y a la voluntad de Dios, no puede ser que Dios me quiera dar un carro sencillo. Claro, ojo, que no estoy diciendo que Dios te quiera algo sencillo, porque nuestro Dios es bueno, Él quiere las mejores cosas para sus hijos. Pero no que estas cosas sean más grandes que Él en nuestra vida, ni que estas cosas puedan desviarnos de la voluntad de Él. Entonces, en ese momento es cuando nuestra voluntad empieza a confrontarse con la voluntad de Dios. Nuestra voluntad y nuestros pensamientos muchas veces son o la mayoría de veces con un final muy malo. Pero la voluntad de Dios, su voluntad, lo que Él tiene para nuestra vida siempre es perfecto. Siempre es perfecto. Entonces, de una forma inteligente, lo que hay que hacer es apegarnos a la voluntad del Señor. Porque si no nos apegamos a la voluntad del Señor, muy seguramente vas a errar. Tú y yo vamos a errar en continuar con nuestra propia voluntad. Tenemos que apegarnos sí o sí a la voluntad de nuestro Padre, a la voluntad del Señor. Porque sabemos que aunque al inicio pueda que no lo veamos muy bien, al finalizar va a ser algo muy bueno. Por ejemplo, hay situaciones en nuestra vida que muchas veces no entendemos. Hay muchas situaciones que de repente una pérdida de un ser querido, por ejemplo. Ahorita en todo lo que está dando, ahora tal vez alguien se infectó de tu familia con esta enfermedad. O tal vez padecimientos económicos o físicos, yo no sé, no precisamente por esta epidemia, esta pandemia, sino por algo más. Y tal vez no lo comprendes, y tal vez humanamente nadie lo comprendemos, pero es la voluntad perfecta de Dios. Esa voluntad perfecta va a hacer que de repente lo ames más. Esa voluntad de Dios ante el proceso que estamos pasando nos va a hacer que confiemos más en Él, que dependamos más del Señor. Y al final del trayecto, al final del día, te vas a dar cuenta que este proceso, cuando cedemos nuestra voluntad, lo único que nos ayuda es a reconocer que la voluntad de Dios es mejor que nosotros. Es más, es tan importante la voluntad de Dios en nuestra vida que su propio Hijo, el primogénito de sus hijos, dice la palabra, Jesús, vino a cumplir un plan. Y no creas que Jesús vino a cumplir solamente su propio plan. Jesús, dice la palabra, que vino a cumplir un plan en específico, un plan que fue trazado para poder cumplir la redención de nuestras vidas. Tú sabes que Jesús vino a morir por nosotros y Él nos está dando salvación y Él nos da vida eterna por medio de su sacrificio. Pero es más, el Señor Jesús también vino a cumplir la voluntad del Padre. Porque ahorita vamos a leer un poco, Él se dio. Ustedes pueden creer conmigo que un Dios tan grande, que un Dios tan maravilloso, dice la palabra, que las tierras del estrado de sus pies. Él habita en lugares inaccesibles, habita en lugares donde no podemos nosotros entenderlo. Él va a querer bajar y humillarse y hacerse a su propia creación, volverse un ser humano, ¿verdad? Se humilla siendo un Dios, una deidad, viene a ser un ser humano con necesidades físicas, con necesidades seguramente emocionales, con un padecimiento humano como tal, no como Dios, sino como ser humano. Pero Él vino a cumplir un plan y se dio seguramente a su voluntad para cumplir la voluntad de su Padre. Entonces, ¿qué tan importante es cumplir la voluntad del Señor? Extremadamente importante. Es tan importante que el mismo Jesús tomó la decisión de ceder su voluntad y cumplir la voluntad del Padre. En Mateo 1:21 dice la palabra, Mateo 1:21, y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Imagínense qué tan importante la voluntad de Dios está siendo tan efectiva en su Hijo Jesús, que desde antes de su nacimiento ya tenía un propósito trazado en su vida.
Tú posiblemente, sin el posiblemente, tú tienes un propósito que Dios ya destinó para tu vida. Está en ti querer aceptar ese propósito. Está en ti querer aceptar que ese propósito se cumpla o hacer que ese propósito, aunque tarde, se cumpla, si somos llamados por parte del Señor. Jesús, desde el momento que fue antes de ser concebido, aquí es cuando se le revela a sus padres por medio de un ángel, le dice, y le llamarás Jesús porque él salvará a su pueblo. Es decir, antes que naciera ya tenía un plan. Tú, joven, señorita, que me escuchas, Dios ya tiene un plan para tu vida. Dios ya tiene trazado el diseño que Él desea que tú cumplas en esta tierra. Es más, la palabra de Dios dice que no nos afanemos por nada porque los días de nuestra vida ya fueron escritos. Creo que lo dice Salmos, lo vamos a leer. Ya fueron escritos. Sí, correcto, dice Salmo 139, 16. Dice, tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. Es decir, antes que empezara antes que salieras del vientre de tu madre, antes de que nacieras en este mundo, antes de que te pegaran para que lloraras y empezaras a llorar para respirar, ¿verdad? Porque estábamos sumergidos en agua, pero cuando nos pegan respiramos, ¿verdad? Antes que pasara ese día, dice la palabra, antes que naciéramos, nuestros días ya fueron escritos. Es decir, ya sabe el Señor cuándo nosotros hemos de partir y hemos de partir a su presencia. Lo que te quiero ahora entender es de que el Señor Jesús ya era destinado a cumplir una voluntad, la voluntad de su Padre. La pregunta, yo quiero que tú empieces a identificar si tú estás cumpliendo tu propia voluntad. ¿Estás cumpliendo lo que tú quieres o lo que el Señor quiere que tú cumplas? Y esa es una excelente pregunta, porque muchos dirán, ¿y yo cómo sé que lo que estoy haciendo, estoy cumpliendo la voluntad del Señor? Pues eso es lo que queremos estudiar un poco, queremos aprender un poco respecto a eso. ¿Cómo tú puedes, primeramente, si tú dices, pero es que algo sencillo, ¿verdad? No es que si yo cumplo la voluntad de Dios siendo desobediente, ¿verdad? No, lógicamente ahí es algo muy obvio que no lo estamos cumpliendo, ¿verdad? Si dices, yo cumplo la voluntad del Señor solo oyendo música del mundo 3 veces a la semana y no los 7 porque voy a sacrificarme 4, seguramente ahí no, ¿verdad? O sea, es realmente si estás buscando a Dios y con todo tu corazón. Es tan importante la voluntad, cumplir la voluntad, que su Hijo fue destinado desde antes para cumplirla. Durante su infancia, es Lucas 2, 41 al 52. No vamos a explicarlo a detalle, pero sí dice que el Señor Jesús, siendo un niño, se desapareció. Ustedes saben la historia, sus padres se afligieron, lo buscaron. Pero el 48 dice, cuando lo vieron sus padres, se quedaron admirados. Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros? Le dijo su madre. Mira que tu padre y yo te hemos estado buscando angustiados. Jesús se desapareció. El 49 dice, ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Pero ellos no entendieron lo que les decían. Así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vivió junto a ellos, pero su madre conservaba todas estas cosas en su corazón. Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura, y cada vez más gozaba del favor de Dios en frente de la gente. Miren, es tan importante que incluso vivimos antes del nacimiento. Ahora estamos viendo en la infancia y adolescencia de Jesús. Jesús, cualquier niño, miren, es que ni nosotros no somos grandes, ¿verdad? Ahorita, por ejemplo, tenemos bastantes actividades con los líderes juveniles y de repente a muchos nos cuesta leer un libro, orar un momento, destinar un tiempo de ayuno. Nos cuesta demasiado. Imagínense qué joven a la edad de Jesús no iba a querer estar jugando mejor de repente una chamusca, ¿verdad? O de repente, no sé, estar jugando cualquier situación de niño, de adolescente. Él prefirió ir a la casa de su padre. Y dice la palabra, y estaba debatiendo con aquellas personas que conocían del tema. O sea, él no se fue a meter con cualquier gente que no conocía de Dios. Él fue a hablar palabra con gente que conocía extremadamente. Y dice que es más, no solamente hablaba con ellos, sino les enseñaba. Y se quedaban admirados de cómo no lo va a conocer si era el mismo Jesús. A lo que voy es de que Jesús en su infancia
Si lo vemos así, ese es un pasaje que nos da, un destello que nos da la palabra, pero seguramente han de haber existido muchos pasajes donde Jesús, yo estoy seguro que de repente jugaba en un momento, pero prefería estar en los caminos de su Padre. Entonces Jesús nuevamente se dio su voluntad durante su infancia y adolescencia y prefería buscar al Señor. Mira, hoy en día esa situación es bien complicada porque muchos jóvenes hoy dicen, ¿cómo es posible que yo vaya a ceder mi voluntad y voy a dejar de participar, no sé, en fiestas? Ahorita no se puede porque de plano, pero voy a dejar de participar, no sé, uno de mis amigos me están invitando que va a haber una fiesta y voy a ir con ellos, o me están invitando, no sé, a tomar ciertas cosas, o me están ahorillando. Incluso hoy en día está muy de moda el bullying, ¿verdad? Que siempre ha existido, solo que ahora le pusieron un nombre, pero están orillando a molestar a alguien de alguna forma despectiva y grosera. Entonces, como me están orillando, lo voy a hacer. Pero debemos de saber que la voluntad del Señor no es esa. No nos va a traer nada bueno. Y hoy en día muchos jóvenes no quieren acoplarse o no desean acoplarse a la voluntad de Dios por miedo al qué dirán. Por miedo a qué dirán tus amigos, por miedo a qué dirán tu entorno, a qué dirá tu familia. No importa qué piensen los demás, a ti qué te importa lo que piense el Señor. Porque tarde que temprano, oiga lo que te voy a decir, tarde que temprano Dios te va a honrar en frente de esa gente que hoy tal vez te desprecia por buscar al Señor. Pero es una decisión. ¿Qué prefieres? ¿Honrar al Señor? Honrar a esta gente, a la gente que tal vez se puede influenciar. Y créeme, joven, muchos dicen, no, yo quiero vivir mi juventud. Eso lo digo reiteradamente porque cada vez que estoy con un joven, cada vez que tengo una conversación con alguno, siempre sale esto. Ay, tengo miedo de buscar a Dios porque quiero vivir la vida. No saben en qué te estás metiendo. Más bien lo que estás haciendo es perdiendo tu vida, no hallando la vida en el mundo. Yo te puedo decir, yo tengo la enorme bendición de ser cristiano desde muy joven, pero no vivía realmente el evangelio como tal. Hasta los 13 años que Dios realmente conocía al Señor de una forma personal. De una forma personal donde realmente conocí quién era Dios y aprendí a amarlo, aprendí a empezar a amarlo, a conocerlo, a saber qué quería para mi vida. Lógicamente al inicio fue difícil desprenderse de muchas cosas, dejar de hacer muchas cosas, dejar de decir muchas cosas. Es complicado, es más, hasta te rechazan por buscar a Dios. Hoy en día muchos miran estos videos y de repente se burlan. Dicen, la harán si pues, en donde siguen haciendo esas cosas, de repente se burlan hasta de uno mismo. De repente hasta la misma gente que lo ve a uno se burla. Del liderazgo de la misma iglesia, no sé, pero no importa, porque la palabra de Dios es bien clara. La palabra de Dios es bien clara, que tenemos que esforzarnos y expandir su palabra a todos lados. Entonces, joven, fue complicado porque a los 13 años el Señor cambió mi corazón. Ya pasaron bastantes años, ¿verdad? Casi 17 años después de eso. Pero yo te puedo decir que hoy por hoy, claro, con errores, tampoco estoy queriendo decir de que no tengo error o que no he cometido problemas, porque seguramente he cometido demasiados problemas. He cometido demasiados errores, he tenido muchos problemas. Pero a pesar de todo, yo te puedo decir hoy por hoy que fue la mejor decisión. No dudes de buscar a Dios, joven. No dudes en tu juventud buscar a Dios. No dudes de continuar buscando al Señor. Y si de repente ves, pero ¿por qué me pasa eso? Yo sé que a veces hay cosas que no comprendemos, cosas que tú no puedes y yo no podemos comprender. Pero si algo sí comprendemos, que tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón. Y si pasa algo que para tu vida o para ti no está bien, no está correcto o te dañó, pide al Señor que te ayude y sigue adelante. No te alejes del Señor, no te alejes de Él, porque es lo peor que puedes hacer en tu vida. Porque tarde que temprano, si el Señor te marcó, vas a regresar a cumplir el propósito ya muy avanzada edad, de repente ya con problemas 10 veces más grandes por los cuales te fuiste. No dudes de entregarle al Señor tu juventud. Entonces hablamos que Jesús cumplió la voluntad de su Padre antes de su nacimiento, durante su infancia, también durante su madurez. Dice la palabra, es mucho, pero es el capítulo 21-22, donde a la edad de 30 años principió con su ministerio. Entonces Jesús, antes de los 30 años, seguramente ayudaba a su padre, ¿verdad? A José. Lo ayudaba a los oficios de carpintería, lo ayudaba a esto y a lo otro. Pero a los 30 años, donde ya significaba una estatura, una madurez, él tomó la decisión de empezar su ministerio.
el Señor le dijo, bueno, ahora empieza tu ministerio. Y tú no ves a un Jesús titubeando, diciendo, la gran... No, a mí me gustó hacer muebles, ¿verdad? Me gustó hacer puertas o mesas o cualquier tipo de trabajos que han hecho en él. Entonces, tú no ves a Jesús titubeando que no lo quería hacer. Es más, yo estoy seguro que él ansiaba totalmente llegar a la edad para empezar el ministerio, para llegar a cumplir la voluntad que el Señor quería para su vida. Yo no sé si tú estás anhelando cumplir lo que Dios quiere para tu vida, sí, pero si tú sabes cantar, o si tú no sabes cantar, o no sabes tocar un instrumento, pero en tu corazón está. Hace poco oí el testimonio de una hermana que es muy reconocida en el ámbito cristiano y que canta muy, muy bonito, que dice que le decían mucha gente a sus padres, mire hermano mire su hija danza muy bonito, pero la verdad es que su hija no canta. Y a ella cuando era niña le encantaba cantar. Y le volvían a decir, mire, mejor solo que dance, que esté en el grupo de danzarinas, pero que no cante, porque mira que cuando canta creo que empieza a restallar vidrios, ¿verdad? ¡Pah! Y no. Y dice de que ella le decía, mira mi hija, mejor ya no cantes. Ella dice que por momentos se entristecía, pero era lo que amaba, era lo que quería hacer, y seguía intentando cantar, porque realmente lo amaba, y constantemente le decía, mire, no canta, y quería hacerlo. Y hoy por hoy, Dios la bendijo con un don tan hermoso que puede cantar. De repente no canta como no sé de música, pero por ejemplo un tenor, no sé, pero como Dios mira el corazón, porque el don es sencillo, porque el Dios, si tú quieres cantar, Dios te da el don para cantar. Si tú quieres impartir su palabra, Dios te da un don para impartir su palabra, pero realmente el don es del Señor. Lo que realmente importa es tu corazón. Y esta persona dice que amaba tanto cantar, que hoy por hoy es una persona que es muy reconocida en el ámbito cristiano por cantar. Tal vez no será la mejor cantante, pero su corazón tocó el corazón del Señor. Tocó el corazón del Señor a tal punto que hoy es una persona que es muy reconocida en su ámbito para poder cantar. Así que si tú quieres agradar al Señor, hazlo con todo tu corazón. Jesús, como dijimos, empezó su ministerio, anhelaba buscar al Señor, anhelaba cumplir el propósito. El Señor sabía perfectamente cuál era la voluntad de Dios en su vida. La pregunta que te quiero empezar a hacer es, ¿tú ya conoces la voluntad de Dios en tu vida? ¿Ya sabes cuál es la voluntad de Dios en tu vida? ¿Ya sabes qué es lo mejor o qué es lo que Dios tiene para tu vida? Y por último, Jesús no solamente antes de su nacimiento, no solamente en su infancia, adolescencia, no solamente ya en su madurez, podemos hablar mucho, pero voy a ahondar demasiado. Cumplió el ministerio del Señor, cumplió el llamado que Dios tenía para su vida, predicó, ustedes saben que todo lo que hizo, sanó enfermos, hizo de todo, cumplió su voluntad, cumplió la voluntad del Señor. Es más, tan importante es la voluntad de Dios, de que en Juan 19:30, cuando el Señor está siendo crucificado, dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre y lo querían amargar, nos han enseñado mucho eso. Consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Quiero con la ayuda del Señor, leer otra versión. Quiero leer otra versión para que nos dé un poquito más de luz respecto a esto. En la Dios habla hoy, esa es la versión que quería leerte. Dice: Jesús bebió el vino agrio y dijo: todo está cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. Entregó el Espíritu. Es otro gran tema, ¿verdad? Porque nadie podía quitárselo si no él lo podía entregar, pero es otra cuestión. En la nueva traducción viviente dice: después de probar el vino, Jesús dijo: todo ha terminado. Entonces inclinó la cabeza y entregó su Espíritu. Todo ha terminado. Es decir, que él sabía perfectamente cuál era el plan. Porque no puedes decir tú, ya terminé la tarea, si no sabes ni siquiera cuáles son las instrucciones, ¿verdad? No puedes saber cuál es la tarea de matemáticas si no sabes que son 20 ejercicios y vas haciendo el 3 y dices: ya terminé. No, mentira, te hace falta 17 más. Pero Jesús sabía perfectamente cuál era el plan. A tal punto que dijo: todo está cumplido. Lo he terminado. He concluido el plan. He concluido la voluntad de mi Padre. He concluido por lo cual vine, por lo que el Señor me mandó a este lugar.
Él sabía perfectamente. Muchos podrán decir, a la gran, pero ¿cómo es posible que en un momento tan complicado, con un momento tan complicado haya también continuado con la voluntad del Señor? Y ese es el punto, joven. Y quiero dejarte tu corazón. Muchos de nosotros, cuando vienen momentos de dificultad, empezamos a dudar de la voluntad de Dios. Muchos, cuando vienen momentos difíciles a nuestra vida, empezamos de dudar de la voluntad de Dios. Primero hay que preguntar si estás en la voluntad de Dios. Y segundo, cuando estés firme en que es la voluntad de Dios, el Señor te lo va a hacer sentir en tu corazón, vas a sentir paz. Y aunque vengan momentos difíciles, que tu última opción sea abandonar la voluntad de Dios, que como mínimo, como primer paso, es abandonarlo a Él. Cumplir la voluntad de Dios es buscarlo con sinceridad, buscarlo con amor, con entrega. Jesús sabía perfectamente, como te repito, desde su niñez, adolescencia, su ministerio, hasta el momento de su muerte, que estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Muchos hoy anhelan con todo su corazón concluir de repente una carrera universitaria o una carrera técnica, porque creen que de repente terminando, o sin el de repente, creen que terminando sus carreras o graduándose van a tener una mejor posición, y eso es muy probable, pero eso no te da garantía de nada. O no te da garantía que tú salgas como un ingeniero, como un abogado, y que tú vas a tener un gran puesto, vas a tener una gran ganancia, porque muchos se enfocan en qué van a ganar. Muchos nos enfocamos, pero en qué vamos a ganar, y por eso nos esforzamos. Y el problema es que muchos no queremos buscar al Señor, porque creemos que ahí no vamos a ganar, porque no vemos la importancia que vamos a ganar algo, económicamente hablando, estoy mencionando directamente, perdón. Creemos, pero la pregunta es, si nos ponemos en una balanza, yo sé que lo económico es súper importante, de repente estás en tu casa y ves que tus padres tal vez están tronándose los dedos para el alquiler, para el agua, o tú mismo joven si tú aportas para la luz, para el agua, pero si pones en una balanza, ¿quién realmente buscamos al Señor para crecer sin ningún interés? Pero ponemos en una balanza más la universidad porque sabemos que en un futuro nos va a dar un beneficio, ¿verdad?, económico. Y dejamos a un lado al Señor. Si el Señor comprende, el Señor sabrá en qué momento es. Él sabe que estoy ocupado, Él sabe que no lo puedo hacer. Pero no nos ponemos a pensar que esta balanza, mira joven, aunque Dios lo permita y primeramente Dios te bendigo en el nombre del Señor, así va a ser, te va a bendecir, te va a multiplicar. Pero aun cuando tengas mucho y abandones lo espiritual, aunque tengas demasiado, puede ser que este montón que anhelaste siempre no va a llenar tu corazón. Es más, no lo va a llenar si no tienes lo espiritual. Tienes que tener un equilibrio, es más, y ni equilibrio, más debería ser más espiritual, porque con lo espiritual dice la palabra, buscad primeramente el reino de Dios y todo lo demás será añadido. El problema es que nosotros queremos buscar todas las añadiciones antes de buscar al Señor, y ahí estamos mal. Qué bueno que queramos ser doctores, que queramos ser arquitectos, que quieras ser un técnico automotriz, o no sé, cualquier tipo de profesión, qué bueno, pero ¿cómo está tu área espiritual? ¿Cómo está tu área para buscar al Señor? ¿Cómo está tu voluntad? ¿Será que la voluntad del Señor está que le dediques más tiempo a leer un libro de la... Imagínate gente que leemos más de repente contenido de trabajo, de universidad, más que la propia palabra del Señor. Y seguramente ahí no estás cumpliendo la voluntad de Dios, o no estamos cumpliendo la voluntad de Dios. Jesús sabía perfectamente que estaba cumpliendo la voluntad de Dios. A pesar de lo que ya platicamos, Jesús fue tentado. Y a pesar que fue tentado, a pesar que vino el enemigo a tentarlo, ustedes saben, dice la palabra del Señor, que después de que él salió, que él fue al desierto, cuando terminó su ayuno, fue tentado. ¿Tú no crees que en ese momento, lo vamos a poner, Jesús fue tentado, Mateo 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. El Señor lo reprenda. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que conviertas en pan. Miren, en este momento se estaba debatiendo entre hacer su voluntad. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Tú consideras que el Señor, después de ayunado 40, bueno, la Biblia lo dice, ¿verdad?, 40 días o 40 noches, tenía hambre? Tenía un hambre feroz.
horrible. Si uno, a veces uno pasa un par de horitas sin comer y ya siente que se está desmayando, ¿verdad? No digamos 40 días y 40 noches. Dice, y tuvo hambre. Vino el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Imagínense, aquí le está diciendo al pan bajado del cielo, le está diciendo que convierta piedras en pan. O sea, es una ridiculez, pero está siendo tentado. Está siendo tentado en medio de la dificultad. Entonces ahí puede ser un punto donde él quebrara la voluntad del Padre. Y puede hacer que ese tipo de puntos, tal vez no literal, que tú has visto algo, ay, se te ha revelado algo, pero en esos puntos tú puedes identificar en dónde de repente has sido tentado y has quebrantado la voluntad de Dios en tu vida. No sé, hemos hecho muchos ejemplos, no quiero abundar mucho en eso, pero quiero que sí quede claro. De repente ha venido el tentador y te ha dicho, mira pues, solo prueba un poquito, hombre, no te va a hacer mal. O mira pues, solo escuchamos esta música, ¿quién más te va a oír? ¿Quién más va a saber que lo estás escuchando? Solo escucha un poco, hombre. O mira, solo mira esta página, ¿quién te va a ver? Borras la búsqueda, ya estuvo. Pero el Señor te está viendo. De repente en ese momento tú estás debatiendo entre tu voluntad y la voluntad del Señor. Jesús estuvo en este momento entre debatir entre la voluntad humana que tenía de saciar su necesidad y la voluntad de su Padre, que era continuar con el plan, como lo acabamos de leer en Juan, que él dijo, consumado es, terminado. Él tenía que llegar a ese punto de culminación. Entonces 4, él respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Primera tentación. Segundo, entonces el diablo le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque está escrito, a sus ángeles mandará delante de ti y sus manos te sostendrán para que no tropieces tu pie en piedra. Como quien dice, si tú eres Dios, hombre, van a venir por ti. No te preocupes porque van a venir ángeles a cubrirte, a levantarte. Como quien dice, te van a cubrir. Muchos podrían pensar, sí, pues tal vez el Señor, tal vez Dios reprenda al enemigo, te ha dicho, mira pues, ¿por qué estás mal, hombre? ¿Por qué están afligidos tu casa y no sos hijo de Dios, pues? ¿Y por qué tenés problemas y no sos hijo de Dios, pues? Y muchos empezamos, sí es cierto, soy hijo de Dios, ¿cómo es posible? Y empezamos a renegar del Señor, sin saber que es un obstáculo el enemigo para quitarte la identidad de hijo. Porque aquí le está tocando la identidad de hijo. Como quien dice, no escrito está, que sus ángeles mandará delante de ti, como que dice tu identidad de hijo. No pierdas la batalla en ese momento de voluntad con el Señor. 7, Jesús le dijo, está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez, tercera tentación. Le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Imagínense, del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoraras. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El diablo entonces dejó, he aquí vinieron ángeles y le servían. Imagínense. Para ir concluyendo, el Señor fue tentado en su área humana para darle de comer, en su identidad como hijo. Y fue tentado en su orgullo. En cada uno de esos puntos, Dios guarde, hubiera caído, hubiera tropezado, hubiera rendido, porque su voluntad era comer, su voluntad era demostrar que sí era hijo, y su voluntad también era mostrar que también él podía tener gloria sobre otra gente, sobre los mundos, como dice, todo el mundo le entrega. Pero él decidió ceder su voluntad para cumplir la voluntad del Padre. Porque sabía que primero estaba siendo tentado por el enemigo. Yo estoy seguro, joven y señorita, de que tú has sido tentado como yo he sido tentado. Y de repente hemos cedido más a nuestra voluntad. Y no hemos cumplido a cabalidad la voluntad del Señor. Hemos de repente hemos satisfecho más nuestra necesidad, lo que queremos, lo que deseamos, lo que nos gusta. De repente, tú, señorita, lo que quieres es un pantalón que te queda muy bien y no importa lo que pase, lo que quieres es ese pantalón. Es más, hay gente que hoy en día anda en una relación sentimental de noviazgo por conveniencia la palabra, porque sabe que esta persona tiene, o sea, esta persona me puede ayudar. No confíes en nadie, tarde que temprano todo puede cambiar, hay que confiar en el Señor, porque de repente
queremos nosotros y hemos caído y hemos cedido nuestra voluntad y no hemos cumplido la voluntad de Dios. Si has pasado por este proceso, que has caído y no has cedido, tu voluntad ha sido más grande que la voluntad de Dios, porque uno sabe en qué momento, uno sabe que pecar es malo y estás en medio a punto de pecar y sabes que está mal. Es el momento de hacer un paso atrás y no continuar con eso. Pero no sabemos ahora y nos vamos de frente, ¿verdad? A estrellarnos. Entonces, si ha sido esta es la primera prédica respecto a la voluntad de Dios, vamos a tener un segundo tema respecto a la voluntad de Dios, algunos puntos más. Pero si tú identificas que has hecho algo en contra de la voluntad del Señor, que no lo has obedecido, llegó el momento de decirle: Señor, ayúdame. Señor, ayúdame, papito lindo, ayúdame, Señor Jesús, a poder cumplir tu voluntad en mi vida. Sé que he fallado, he hecho cosas incorrectas, he hecho cosas que no estaban bien, pero hoy quiero, Señor, dile juntamente conmigo, hoy quiero, Señor, someterme a tu voluntad, aunque al inicio sea complicado, aunque al inicio no lo comprenda. Quiero someterme a tu voluntad, ya que sé que es buena, es agradable. Te voy a leer dónde está. Es buena, es agradable y es perfecta. En Romanos 12, 2, vamos a dar ese mundo, sino transformado en la renovación de vuestra mente, para que verifiques cuál es la voluntad de Dios, que es bueno, agradable y perfecto. Si ese es tu caso, quiero que cierres tus ojos un momento conmigo, ahí donde estás. Dile al Señor: Padre, ayúdame a doblegar mi voluntad, aunque me duela. Padre, ayúdame a doblegar mi voluntad. Ayúdame, Señor Jesús, a poder cerrar mi voluntad humana, Señor, porque sé que cumpliendo tu voluntad voy a tener éxito en la vida. Dile: Señor Jesús, ayúdame, Padre Celestial, a doblegar mi voluntad para cumplir tu voluntad. Segundo, digámosle: Señor, muéstrame tu voluntad en mi vida. Muéstrame tu voluntad en lo que hago. Muéstrame tu voluntad, Padre Celestial, en lo que planeo hacer. Padre, muéstrame tu voluntad. Muéstrame tu voluntad. Dile: Señor, muéstrame tu voluntad. Muéstrame, Señor Jesús, qué es lo que tú quieres para mi vida, qué es lo que tú quieres para mí, qué es lo que tú quieres, Padre, para lo que pueda emprender a hacer. Gracias, Señor Jesús. Yo bendigo la vida de mis hermanos. Dios bendiga la vida de estos jóvenes, señoritas o cualquier persona que me esté escuchando, Señor. Que tu voluntad su voluntad pueda ser rendida y que tu voluntad pueda ser levantada, Señor Jesús. Yo te bendigo, joven, señorita, en el nombre de Jesús. Ahora le vamos a decir al Señor: Padre, te quiero pedir que tengas misericordia. Pidamos perdón, porque seguramente hemos fallado, seguramente hemos hecho cosas incorrectas, hemos dicho cosas incorrectas y muy seguramente no hemos seguido la voluntad del Señor. Dile: Señor, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí, Señor Jesús, porque sé que no he cumplido tu voluntad a cabalidad. No he cumplido, Señor Jesús, tu voluntad. Ten misericordia. Si tú identificaste algo que hiciste mal, pues dilo ahí: Señor, hice tal y tal cosa mala, Señor, no cumplí tu voluntad. Hice esto, pídele perdón. Ahora, si no recuerdas exactamente, seguramente hemos fallado, dile: Dios, ten misericordia, porque seguramente en algún momento que no recuerdo, Señor, no he cumplido tu voluntad. Y por último, sellemos esta palabra y digámosle: Señor, yo declaro que voy a doblegar mi voluntad. Padre, pon en mi corazón la determinación de doblegar mi voluntad, y que tu voluntad pueda crecer en mi vida, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, amado Rey, por tu amor, por tu misericordia. Sí, Señor Jesús. Sí, Señor Jesús. Te alabamos, Jesús. Cantamos un momento esa alabanza. Sí, Señor Jesús. Sí, Señor Jesús. Gracias, Jesús. Tú tomaste mi lugar.
Sí, Señor Jesús. Bendecimos este momento, Señor Jesús. Ayúdanos, Padre Celestial, a seguir adelante, a esforzarnos, a ser personas que te amemos, que te respetemos y que cumplamos tu voluntad en nuestra vida. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, joven. Bendigo tu vida en el nombre de Jesús. Le pido al Señor que te ayude a seguir adelante en donde quiera que estés, en lo que quiera que hagas, que el Señor te provea, no tengas temor, todo está bajo las manos de Dios. Como seres humanos nos afligimos, pero no tengas temor, porque el Señor sabe que le amamos y Él no nos va a dejar solos, Él no nos va a desamparar. Te bendigo por medio tuyo, que vaya bendición a tu casa. Recuérdate siempre hablar palabras de bien, palabras de edificación. No te dejes envolver por palabras de temor, palabras de cobardía, sino que aférrate al Señor. Te motivo nuevamente a participar en nuestras redes sociales de la red, tanto de la red como de nuestra iglesia en general. Y el día de mañana estaremos celebrando Santa Cena, así que prepárate con tu familia, con con jugo de uva y con un pan para poder celebrar al Señor. Dios te bendiga, qué bueno que nos hayas podido ver, y cualquier pregunta, cualquier sugerencia, siempre coméntanos, estamos para servirte. Dios te bendiga.